Buenos días para todos. En esta mañana me ha tocado presentar acerca de un tema que actualmente nosotros los docentes tenemos que poner en práctica. Y eso es el tema de las estrategias de enseñanza. Y pues mi nombre es Ana Carla Cetina. Vamos a decir que estas estrategias de enseñanza son importantes en todo el proceso, ¿verdad?, de educación, tanto de educación primaria, secundaria, como de la universidad. En el caso particular, en esta presentación, nos vamos a enfocar principalmente al área superior universitaria. Ahora bien, antes de establecer cuáles estrategias de enseñanza podemos tomar en cuenta dentro de nuestro proceso áulico, es necesario identificar o conceptualizar lo que son las estrategias de enseñanza. Y pues las estrategias de enseñanza son procedimientos utilizados de manera intencionada y flexible por el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Es muy importante que estas estrategias las retomemos porque nos sirve para organizar el conocimiento que nosotros tenemos en el aula. De repente, pues nosotros estamos planificando una materia, una asignatura X, ¿verdad?, de cualquier especialidad, y uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta cuando jornalizamos una asignatura es establecer las estrategias de enseñanza. ¿Por qué? Porque nos sirven como organizadores del conocimiento. La intención, la idea es de generar aprendizaje significativo en el estudiante, porque de repente nos enfocamos en que solo el docente establece u orienta una clase. Es necesario también, ¿verdad?, la participación del estudiante para que no sea tan cansado por el docente, pero que también que el estudiante se sienta importante dentro del aula. Hay tres tipos de estrategias de enseñanza. Tenemos las preinstruccionales, las coinstruccionales y las postinstruccionales. Ahora, cada uno de nosotros como docentes podemos implementar las tres o podemos elegir implementar una de ellas, ¿verdad? Para que no sea muy, digamos, que no se establezcan tantas estrategias en una misma aula. Por lo general y con más frecuencia se engloban las coinstruccionales y las postinstruccionales, aunque algunos docentes prefieren también establecer estrategias preinstruccionales. Ahora, ¿en qué consisten estas estrategias? Bueno, las preinstruccionales son estrategias que se dan antes de iniciar una clase y se busca establecer o conocer conocimientos previos que tiene el estudiante para que el docente o nosotros como docentes no repitamos los contenidos que tenemos, ¿verdad?, y que se vuelva muy monótona la clase. Es decir, buscamos el saber que conoce el estudiante. Luego, ya que hacemos o implementamos estrategias para hacer un posible diagnóstico cognoscitivo o de conocimientos, implementamos las coinstruccionales. Esto ya va más para que todo en el aula, de repente, pues la clase se está volviendo tediosa y necesitamos hacer unas estrategias, ¿verdad?, de gamificación puede ser, o estrategias como resúmenes, como lluvia de ideas, entre otros, ¿verdad? Ahí depende, bueno, hay que tomar en cuenta algunos criterios. Primero, a la población a la cual va dirigida, ¿verdad? O sea, a quién va dirigida. ¿Va dirigida a estudiantes de primer año? ¿Va dirigida a estudiantes de último año? ¿O va dirigida a estudiantes de un posgrado o de una maestría? Y pues ahí cada docente identifica, ¿verdad?, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo al contenido, de acuerdo a la materia, qué estrategias va a implementar dentro del aula, que se le llaman también coinstruccionales. Y también tenemos las coinstruccionales, es decir, qué comprendimos en el aula o qué conocimientos significativos nos generaron en este caso la asignatura o la temática que vimos este día, ¿verdad? ¿Qué reflexión podemos llegar? Ahí también depende de, del docente, depende de la clase, depende de la temática, de la población.
Hay poblaciones o hay grupos de estudiantes que son más activos que otros. Es más, hay poblaciones muy, muy grandes y hay poblaciones muy pequeñas. Entonces, hay que saber identificar qué tipo de estrategias para cada una de esas poblaciones. Aquí solo vamos a ver como dos subdivisiones por el cuestión de tiempo, ¿verdad? Las estrategias de enseñanza. En primer lugar, vamos a ver según el proceso cognitivo. Tenemos la de recirculación, la de elaboración y la de organización. La de recirculación principalmente se enfoca mucho en la memoria, ¿verdad? Es básico para todo tipo de aprendizaje y se utilizan técnicas como las visuales, las verbales y las semánticas, que más adelante las vamos a explicar en qué consiste. Están también de elaboración, es decir, el estudiante elabora, ¿verdad? Elabora sus diferentes estrategias para poner en práctica en el aula. El fin o el objetivo es integrar relación el conocimiento previo con el nuevo. Técnicas que utiliza verbal y semántica. Aquí puede ser un cuestionario, puede ser una lluvia de ideas, puede ser un simposio, ahí depende, ¿verdad? Como les digo, depende de la materia, del docente, depende del grupo también. Y también tenemos de organización, las cuales permite hacer una reorganización constructiva de la información. Aquí utiliza técnicas como la jerarquización, clasificar la información. Entonces, estas técnicas, por ejemplo, de la recirculación nos permiten para refrescar conocimientos previos, nos permiten también actualizar algunos conocimientos que de repente se nos habían olvidado. La de elaboración es más que todo qué voy a aprender este día o qué necesito que el estudiante aprenda este día. Y la organización es cuando ya el estudiante tiene una temática, se les ha explicado, se les ha establecido ya un desarrollo de un tema en común, entonces ya empezamos o podemos ocupar técnicas como la jerarquización. Si no queremos ocupar la jerarquización, pues tenemos la clasificación de la información. Ahí dependerá también, ¿verdad?, de cómo vaya el proceso del desarrollo de la asignatura. Y según la función existen dos. Existen el control de la comprensión, que más que todo va orientado a que tanto el estudiante comprendió, porque de repente tenemos una clase y para nosotros ha quedado una clase magistral, una clase en la cual pues a mi criterio me quedó perfecta, creo que el estudiante comprendió y entendió el objetivo, pero en realidad sucede lo contrario, que ocupamos de repente muchas palabras técnicas, saturamos de información al estudiante y el estudiante en este caso no comprende. Entonces hay que saber reformular, innovar y establecer estrategias en función de la control de la comprensión. Para eso se necesitan dos criterios, la planificación previa de las estrategias, porque si bien es cierto, es bueno de repente improvisar, porque la improvisación de repente no funciona, pero es mejor la planificación de estas estrategias previo al inicio de una asignatura. Y por supuesto, no solo la planificación, sino la supervisión. Hay estrategias que funcionan en un grupo más que en otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque de repente sí no funciona en este grupo, pero posiblemente en otro grupo no funcionó. Y también están las de apoyo afectivas. A pesar de que, de acuerdo a la función, hay dos tipificaciones, quizás una de las más importantes estrategias de apoyo que nosotros los docentes tenemos son las afectivas. Y las afectivas, ¿por qué? Porque ahí encamina al estudiante no solo, en este caso, permítanme que me está dando una notificación aquí. Entonces aquí les decía, estas estrategias no solo nos sirven para conocer lo que el estudiante pues ha aprendido o el conocimiento previo que tiene, sino que nos sirven también, ¿verdad?, para generar una motivación, para generar una zona en la cual el estudiante se sienta cómodo, que no sienta mucho estrés, que no sienta que realmente no es más, o sea, no está llevando la asignatura porque está aprendiendo, sino porque quiere pasarla, ¿verdad? Entonces, estas de apoyo afectivas hacen más eficaz el aprendizaje porque el docente aquí se orienta
a incentivar al estudiante. A pesar de que lo ha hecho mal, bueno, ahí hay observaciones, ¿verdad? Pero lo podemos hacer mejor. ¿Que te equivocaste? Bueno, empecémoslo a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que a veces el docente orienta al estudiante de tal forma que el estudiante le da miedo el preguntar, el hacer las cosas, el pasar a la pizarra, ¿verdad? Porque el docente no ocupa este tipo de apoyo o este tipo de estrategias de apoyo afectiva, ¿verdad? Y es muy importante llevar a la mano no solo el proceso cognitivo del estudiante, sino que también es importante llevar a cabo, ¿verdad?, aquellos elementos de motivación, elementos en el cual el alumno se sienta apoyado, el alumno se sienta a gusto con la materia y que le guste lo que está llevando, ¿verdad? Entonces son muy importantes, ¿verdad?, no solo tomar en cuenta la teoría, sino también la parte afectiva del estudiante, que es bastante importante. Hay algunos criterios para elegir estrategias y quizás para ir terminando esta temática, ¿verdad? Porque pues tenemos un tiempo bastante reducido en desarrollar. Pero hay algunos criterios para elegir estrategias. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, porque de repente nosotros creemos que porque nos funcionó, en este caso, al compañero, nos va a funcionar a nosotros y no es cierto. O sea, nosotros tenemos nuestra propia forma de trabajo, nuestra propia forma de establecer las diferentes estrategias y en la medida que conocemos el grupo, que conocemos el estudiante, que nos familiarizamos con él, que nos acercamos al grupo, entonces podemos tomar las diferentes estrategias de acuerdo a esa población, de acuerdo también a ese grupo etario que tenemos. Hay que tomar en cuenta principalmente las condiciones de aprendizaje. ¿A quién se le va a aplicar estas estrategias? ¿A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas de sobreedad o de la tercera edad? De repente en aulas no solo tenemos estudiantes de 18 a 23 años, que sería lo más ideal, ¿verdad? De repente tenemos personas con extra edad, de repente tenemos personas de 40 años, de 45 años. Hace poco se graduó una persona que yo conocí, ¿verdad?, que tiene arriba de 40 años, ¿verdad?, y que le costó mucho trabajo, porque él pues vendía dulces para mantener su carrera, y le costó mucho trabajo para salir, y siempre en los grupos era él y dos o tres personas más que no estaban en sintonía del grupo etario, es decir, no tenían la misma edad. Entonces hay que tomar en cuenta las condiciones del aprendizaje del estudiante, pero también, ¿verdad?, qué aprendizaje significativo vienen o traen a este estudiante para poder implementar las estrategias. Conocimientos previos. Hay que hacer siempre, o por lo general se sugiere, que hagamos un diagnóstico, independientemente de qué grupo sea o qué nivel, un diagnóstico de lo que el estudiante sabe. Y partiendo de ese diagnóstico ya podemos establecer un patrón de lo que yo quiero que aprendan. Los tipos de evaluación son importantes, aclarando que pues hay dos evaluaciones que nosotros conocemos, una evaluación sumativa, que es la que comúnmente se establece, ¿verdad?, en los centros de educación superior, ¿verdad? Y hay una evaluación formativa, que si bien es cierto, en alguna medida lo consideramos un poco no tan importante dentro del proceso de formación del estudiante, ¿verdad? Pero sí es necesario establecerla porque el estudiante, como les decía, no solo necesita que le pongan el 10 o que le pongan 7, 8, sino que necesita también esa motivación, esa evaluación formativa en donde dice, bueno, lo hizo bien, ¿verdad? O de repente, pues, hay una motivación porque has venido todos los días a clase. En fin, o sea, ahí todo dependerá de el proceso de trabajo de cada docente. Y también hay quizás el elemento no quizás el más importante, pero que nos ayuda, que nos guía y que nos orienta en las estrategias y poder elegir la que consideramos conveniente son los contenidos. De repente las estrategias no están acorde a los contenidos y de repente pues empezamos a improvisar y el alumno lo nota. O sea, nosotros
como estudiantes sabemos cuando el docente está preparado, medianamente preparado o no preparado, a pesar de que no tenemos la cualificación del docente en ese momento. Pues lo mismo sucede con el estudiante. El estudiante, perdón, el estudiante sabe en alguna medida cuándo o cómo, ¿verdad?, va a prepararse el docente y qué aprendizaje significativo le va a generar ese docente. Y pues en la siguiente parte de la diapositiva hay algunos ejemplos de estrategias que nosotros podemos implementar. Hay muchas más, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlas dentro de los diferentes libros de educación, ¿verdad? No necesariamente googlearlas, pero por ejemplo hay resúmenes, los mapas conceptuales, que es una forma idónea, ¿verdad?, de saber qué ha aprendido el estudiante, la discusión guiada, las redes semánticas, las ilustraciones, el aula invertida y las preguntas intercaladas. Es decir, no está escrito en piedra lo que usted va a hacer en el aula con sus estudiantes, pero sí hay que tomar en cuenta que no se debe de salir de aquella frontera cognitiva académica que usted debe de tener cuando usted le dan un programa. Ahora, este programa de repente usted lo puede amoldar a las diferentes estrategias que usted lleva en el aula y no necesariamente hacer un programa o desarrollar un programa como tradicionalmente se ha venido haciendo, muy teórico. O de repente llenamos de capítulos al estudiante, llenamos de mucha teoría al estudiante, pero nos olvidamos de aquella practicidad áulica, educativa, que le permite al estudiante poder generar en un momento determinado aprendizaje significativo. Pero no solo aprendizaje significativo, sino que generar aquel elemento de motivación de decir, bueno, no me equivoqué de carrera, por ejemplo, o me gusta esta materia, o he aprendido esta materia. Y de repente estas estrategias, ¿verdad?, no hacen que sea el docente, el orientador y la panacea del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí en alguna medida marca el trabajo que está haciendo el docente en el aula. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría mi participación, ¿verdad? Agradecerles el tiempo que se han tomado para poder conmigo estudiar lo que son las estrategias didácticas. Así que nos vemos en la siguiente temática. Más adelante vamos a desarrollar, ¿verdad?, otras temáticas vinculadas a la educación superior. Por el momento me voy a quedar hasta acá. Así que agradecerle, ¿verdad? Agradecerle su tiempo, agradecerle su espacio y nos vemos en la siguiente temática.